cambia realmente su mentalidad y empieza a vivir la vida de un auténtico y verdadero testigo. Entonces, la primera palabra, en resumen, es venir delante de una persona, delante de Jesucristo. Es importante esto para vivir como auténticos resucitados en un tiempo tan reciente en el que hemos celebrado la resurrección del Señor. La segunda palabra, entonces, para no quedarnos ahí. Dice el Señor, ¿verdad? Que vengan a mí, dice el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir, dice, tome su cruz y sígame. Vamos a ver esto más adelantito. ¿Qué significa eso? El Señor nos está invitando a no solamente venir y quedarnos con una emoción, es solamente venir y quedarnos como espectadores, el solamente venir y estar como en la tribuna, como cuando uno va a ver un partido de fútbol o de béisbol, sino nos está invitando y nos está dando ya la clave de lo que significa venir delante de Él y lo que conlleva el siguiente paso para permanecer, que es lo más importante. Muchos vienen, lo sabemos en el grupo oración, muchos vienen, pero ¿cuántos se quedan? Muchos vienen, pero ¿cuántos perseveran? ¿Cuántos se mantienen? Muy pocos. ¿Por qué? Porque los que han venido quizás a mirar al que canta, a mirar al que predica, han venido quizás a mirar, a curiosar el grupo o a mirar a ver si ocurre el milagro, pero realmente no han venido a exponerse abiertamente de corazón al Dios de la misericordia, para que les ame, les transforme. Entonces el Señor nos invita a través de la segunda palabra a permanecer. La única manera de permanecer es tomando la cruz. Porque la cruz, el Señor nos puso el ejemplo. Una vez que se toma la cruz, es abrazarnos con Cristo, es abrazarnos al mismo Señor y caminar con el Señor cada paso, cada instante, cada momento de nuestra vida. Entonces, la segunda palabra, la primera es venir, la segunda, tenemos que permanecer. Esto es importante. El que permanece, mis hermanos. Y vamos a ver, por ejemplo, yo les decía hace rato, en el capítulo 15 de San Juan, pero un poquitito antes del versículo que yo les compartía que me marcó. En el capítulo 5, San Juan en el capítulo 15, versículo 5, San Juan 15, versículo 5, el Señor nos dice algo muy interesante sobre permanecer. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, dice, fíjese, dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Palabra de Dios. El que permanece en mí da mucho fruto. Entonces ya nos está dejando ver cuál es la reacción o cuál es el efecto, cuál es el resultado de permanecer en la presencia del Señor. Dice dar mucho fruto. ¿Quién? El que permanece. Déjeme decirle, una vez vino una hermana, muchos años atrás, de la primera comunidad a la que yo llegué en Connecticut, en Bridgeport, y venía pidiendo oración porque estaba pasando una situación muy difícil. Muy difícil. Y me recuerdo que al pedirnos oración decía, yo no puedo con esto, pidan al Señor que el Señor me quite esta prueba, que el Señor se lleve esto, que me saque de esta situación. Y nosotros, pues, obedientes, como hermanos en el Señor, nos acercamos y íbamos a orar por ella. Y mientras estábamos preparándonos alrededor de ella para orar, el Señor puso una palabra en mi mente y le dije a ella, ¿sabes qué? No vamos a orar para que Dios te libere de esta prueba. No vamos a orar para que el Señor te libre de esta situación. Siento en mi corazón que oremos para que tú recibas la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que te mantengas firme en esta situación y puedas perseverar hasta el día de su venida. Ella se puso a llorar y me dijo, ustedes no me entienden, pero dijo, bueno, pues eso es lo que el Señor le da, oren y oramos. Después de años
no una, varias veces esta misma hermanita me ha compartido que gracias a Dios por esa noche en la que oramos por ella, porque si hubiéramos orado para que Dios le quitara la prueba y ella se hubiera visto liberada de esa prueba, dice ella, quizás no hubiera regresado al grupo oración. Lo que Dios quería que yo fuera fuerte, que me mantuviera firme. Entonces, es importante cargar la cruz para poder permanecer. ¿Qué significa permanecer? Estar constantes, perseverantes, firmes. Permanecer significa también como resultado por este hecho dar fruto, lograr el objetivo. ¿Cuál? El de hacer simple y sencillamente la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. En Mateo 24, versículo 13, nos dice esa lectura famosa, al final, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando casi al final de los tiempos, cuando está hablando él casi del final de los tiempos, dice, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Cómo dice la palabra? Mateo 24, 13, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese se salvará. Déjeme decirle, mi querida hermana, mi querido hermano, que la única manera de perseverar en el camino del Señor es haciendo esto que Él nos pide. Tomar la cruz, ir en pos de Él y seguirle. Es solamente la única manera de hacerlo para poder perseverar hasta el final. Que Dios nos quiere sufriendo. No estoy diciendo eso. Que Dios le quiera a usted sufriendo, viviendo una vida así como muy mediocre, una vida siempre llena de golpes, llena de persecuciones. No, mire, la prueba siempre va a estar ahí. Déjeme decirle. Y si alguien no ha recibido una prueba, si alguien no le ha llegado todavía una prueba, mire, no se preocupe que ya viene. Ya viene, y no es que le esté deseando mal. Es que el cristiano que ha venido delante de la presencia del Señor y que se mantiene firme, no es un cristiano que vive y que la libra así como echándose viento. Es un cristiano constantemente en batalla. Porque nuestra lucha, ya no lo diría San Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades diabólicas. Así que importante eso. Entonces, segunda palabra, permanecer. Y es importante comprender esta palabra. Quiero que la comprendamos bien para que no se nos olvide. En hebreo, la palabra permanecer, la palabra meno, significa quedarse en el mismo lugar. Así que estamos hablando entonces de que la importancia de permanecer, o sea, si nos mantenemos en el grupo de oración, quiere decir que nosotros estamos permaneciendo en relación con Dios, pero sobre todo, si nos quedamos en la comunidad, en la iglesia, pero sobre todo en la presencia del Señor a través de la gracia. En hebreo también significa menos, significa también mantenerse, esperar, perseverar, persistir. En otras palabras, quedarse ahí inconmovible. No importa que soplen vientos huracanados, que venga coronavirus, que venga lo que venga, usted con la mirada puesta en Jesús. Y en griego, en el término menein, significa algo más íntimo, significa mantenerse, tener una relación mutua de confianza, tener una relación de lealtad, que claro se desarrolla a través de una relación, de una convivencia con una persona, con Jesús, y obviamente con los suyos, es decir, con sus discípulos, con nuestro prójimo, nuestros semejantes. Es importante eso. En el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, nos dice y nos invita al Señor a través de San Juan, nos invita a no tener miedo. En el Apocalipsis 2:10 dice, no teman en lo que han de sufrir, en lo que han de padecer. No teman, no tengan miedo. He aquí que el demonio, que el diablo echará a algunos de ustedes a las prisiones, a las cárceles, para que sean atribulados, probados, y tendrán toda clase de tribulaciones.
dice, por 10 días, sé fiel, o sea, persevera, mantente, sé firme hasta la muerte. Palabra de Dios. Hoy termina diciendo lo más importante. Dice, y yo te daré la corona de vida. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, la corona de vida. Entonces, esto nos dice claramente la importancia de permanecer a pesar de las pruebas. Permanecer en Cristo, mis hermanos, entonces, en síntesis, requiere, y en concreto requiere para poder permanecer, decía, número 1, negarse a sí mismo. Y número 2, nos dice la lectura que leíamos en Lucas, tomar la cruz. O sea, tenemos que negarnos primeramente a nosotros mismos, a lo que queremos, a lo que deseamos quizás muchas veces realizar en la vida y decir, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que pienso, esto es lo que me nace, pero lo quiero poner delante de tu presencia para que se haga no lo que yo quiero, sino tu voluntad, porque tus pensamientos sobrepasan mis pensamientos. Entonces, es importante negarse a sí mismo y siempre decir, Señor, esto es lo que quiero, pero ¿qué tú quieres? Tomar la cruz, es decir, estar preparados para enfrentar las pruebas, los sufrimientos, las tribulaciones que no esperamos, que quizás ni imaginamos que se han de venir en nuestra vida. Es importante. Y dice la cruz de cada día, no la de hoy o la que viene en un año y después tomamos vacaciones, no, la cruz, el sufrimiento, la prueba, la tribulación de cada día. Perdonen que les dé muchas lecturas, pero es importante tener esto bien documentado. En Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Palabra de Dios. Si permanecieran en mi palabra. Les decía hace un momento que sí venimos muchas veces, o muchos venimos según creemos delante de la presencia de Dios, pero no hay transformación, no hay cambio de vida. Seguimos siempre con las mismas cosas. Y seguimos llamándonos cristianos católicos, pero nuestra vida va por un rumbo que no es lo que la Iglesia católica nos pide o nos dice, o que el Señor nos dice a través de su Iglesia. Entonces es importante lo que dice el Señor. Y se lo dijo a los judíos y hoy nos lo dice a nosotros. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, para permanecer en la palabra, decíamos hace un momento que hay que hacer, tomar la cruz. De cada día, mis hermanos. Pero antes hay que negarnos a nosotros mismos. Y en Juan 15:7 nos dice el mismo Señor, Juan 15:7, nos dice el Señor, fíjense lo lindo de esta lectura, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra de Dios. Si permanecen en mí y mis palabras, pidan lo que quieran. Pero ¿sabe una cosa? Cuando permanecemos en el Señor, en su gracia, ya nosotros en realidad le decimos, Señor, no tengo nada que pedirte. O sea, todo me lo has dado tú. Señor, que se haga en mí tu voluntad. O pedimos de otra manera, Señor, glorifícate en mi vida y en mi familia. Que lo que sea, bendito sea, Señor, si viene de ti, si lo permites tú. Porque es para la gloria de tu nombre y bendición de cada una de nuestras vidas.